Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al 7. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. A partir del capítulo 2 de esta carta de Timoteo, el apóstol Pablo comienza a dar instrucciones a este varón, a este joven Timoteo, acerca del culto en la iglesia, el servicio público de adoración. Esto lo miramos en el capítulo 2, todo el capítulo 2. Hay algo que se conoce como liturgia, no sé cuántos han escuchado esta palabra. La liturgia tiene que ver con el orden de un servicio religioso, por decirlo así. Como en esta congregación, ¿verdad? Estamos acostumbrados al orden que tenemos aquí, casi siempre que venimos los domingos, casi siempre es el mismo orden. Tal vez otras iglesias tengan otro orden, ¿verdad? Hay algunos que acostumbran a pasar a algunos de sus miembros a dar testimonios antes de comenzar el servicio. Hay algunos que tienen lo que le llaman la escuela dominical. Depende de la nominación, depende de la tradición, ¿verdad? De aquella iglesia. Pero no es exactamente de lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, porque en este capítulo no miramos detalles, ¿verdad? Como esos, a qué horas se va a levantar la ofrenda, a qué horas van a comenzar los cantos o los himnos, aunque son cosas importantes y que tienen que ver con un orden, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. Sin embargo, el apóstol Pablo pone énfasis en dos cosas muy importantes aquí en este capítulo número 2, que es la oración y la proclamación del Evangelio. Son dos cosas definitivamente que no pueden faltar en una iglesia. Y hemos hablado en un tiempo pasado acerca de qué cosas podemos nosotros prescindir en una iglesia, que aquel lugar siga siendo llamado iglesia. Podemos prescindir de muchas cosas, pero si nosotros prescindimos de la oración y de la proclamación del Evangelio, entonces aquel lugar puede llamarse cualquier cosa, pero no se llamaría iglesia. ¿Y cuál es el propósito? Porque aquí nos menciona el apóstol Pablo varios tipos de oración, ¿verdad? Que abarcan prácticamente todos los tipos de oraciones que nosotros hacemos o debemos de hacer como cristianos. Pero ¿cuál es el propósito principal según el contexto que nosotros miramos aquí en este capítulo 2? Pues el propósito principal es la oración para la salvación de las almas, para que las almas conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Y en qué está fundamentada esa oración? Porque nosotros como iglesia, cuando oramos, hablamos con Dios y llegamos delante de Él para hacer peticiones delante de Él, tenemos que tener un fundamento, ¿verdad? Por el cual nosotros creemos que aquellas oraciones pueden en un momento dado ser contestadas. Y el fundamento pues es precisamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se menciona aquí también a mitad de este capítulo. Es la base, es el sustento, ¿verdad? Si nosotros oramos por salvación es porque hay un camino establecido por Dios para que aquellos hombres puedan
llegar al conocimiento de la verdad. Entonces eso es importante, no solamente para nosotros, ¿verdad? Para todo el mundo evangélico, para toda la iglesia cristiana, es importante que nosotros podamos conocer estos aspectos, porque el apóstol Pablo comienza diciendo, ¿verdad? En el capítulo 2, exhorto ante todo. Y esta frase nos habla de la importancia que tiene que ver eso. Es decir, antes que cualquier otra cosa, yo les voy a exhortar lo siguiente: lo importante de una congregación. Recordemos todo el capítulo 1, cómo el apóstol Pablo se dedicó a hablarle a Timoteo, ¿verdad? Y después darle recomendaciones personales y después hablar acerca de sí mismo. El apóstol Pablo reconociéndose como el primer necesitado delante de Dios de esa obra redentora. Pero a partir del capítulo 2, y básicamente en este capítulo 2 miramos cuáles son las cosas importantes que se deben llevar a cabo en una congregación. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Comentamos que el contexto nos habla, ¿verdad?, de que aunque nosotros podemos orar, por decirlo así, el abanico de peticiones que nosotros podemos hacer delante de Dios es amplio. Pero estamos hablando de lo importante, ¿verdad?, de lo primordial de nosotros como iglesia cristiana. Y que nos habla la palabra de Dios aquí por medio del escritor, de Pablo, pero sobre todo por medio del Espíritu Santo, que nos habla, ¿verdad?, a nosotros a través de su palabra. Y que la oración principal, hermanos, que nosotros debemos de estar enfocados es por la salvación de las almas. Es para eso que vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y una iglesia, hermanos, debe estar dedicada en la mayor del tiempo posible, dedicado a la oración. Y recordemos que tenemos un sustento para esa oración, ¿verdad? Y que es la obra redentora de Jesucristo que está revelada aquí mismo en su palabra. Entonces Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí vamos a mirar cosas profundas, ¿verdad? Que tal vez no, obviamente no es el tiempo suficiente. De hecho, creo yo que la vida misma no nos alcanzaría para comprender cosas tan profundas que están aquí, ¿verdad? Y que han sido debatidas a lo largo de muchos siglos, podemos decir, inclusive cuestiones que están aquí. Pero el deber de nosotros como cristianos, hermanos, y se los compartí en una ocasión, que nosotros nunca podemos dejar de ser estudiantes de la palabra de Dios. Estudiantes, escudriñar la palabra de Dios para que nosotros mismos, a través de la Escritura, a través de otras herramientas, buenas herramientas que nosotros podamos conseguir, poder llegar nosotros a tener un entendimiento al que nos llama aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, venir al conocimiento de la verdad. Esta palabra conocimiento no es únicamente un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo de la verdad de la palabra de Dios. Entonces aquí menciona esta frase, ¿verdad?, a quienes va dirigida, ¿verdad?, los beneficiarios de esta oración. Y el apóstol Pablo dice: por todos los hombres. Y esta frase la podemos encontrar también aquí en el versículo 6, cuando dice que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Versículo 4 también dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo primero que vamos a tratar aquí
brevemente es quiénes son esos todos, ¿verdad? Porque no necesariamente la palabra todos significa literalmente todos, ¿verdad? Como nos habla la misma palabra. Por ejemplo, yo le menciono algunos versículos en Marcos capítulo 11, versículo 32, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a aquellos hombres fariseos si el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios. Y aquellos hombres pensaban, ¿verdad? Si decimos que es de Dios, pues entonces ¿por qué no creen al mensaje de Juan? Pero si decimos que es de los hombres, dice que tenían temor. Dice, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Obviamente en este contexto, esta palabra todos nos habla que no eran todos los hombres de la humanidad, sino en el contexto específico en que está esta palabra escrita. Y en Marcos capítulo 1, versículo 37, cuando el Señor Jesucristo estaba orando en un lugar solitario, dice que vinieron los discípulos a buscarlo y le dijeron, Maestro, todos te buscan. Obviamente, una vez más, se estaba refiriendo a un grupo de personas que estaban buscando al Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 12, versículo 19, los fariseos, llenos de envidia al mirar que Jesucristo atraía a las multitudes, dijeron, el mundo se va tras él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando dice, por todos los hombres? Cuando nosotros leemos el versículo 2, nos da un poquito más de luz, porque nos dice, ¿verdad?, que esa oración debe de estar dirigida también, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces creo yo, hermanos, basado en esta palabra y en otros muchos textos donde se utiliza esta palabra, que el Señor nos está hablando aquí, y hablando del propósito específico que ahorita vamos a continuar mirando, de la salvación, de la oración a favor de la salvación de los seres humanos, que el Señor nos está hablando que no hagamos excepción de personas, que incluyamos, ¿verdad?, a todo tipo de personas en nuestras oraciones. Recordemos que el Evangelio primeramente se dio en el pueblo judío, y como los judíos tenían un pensamiento y pensaban que ellos únicamente eran los receptores, ¿verdad?, de la salvación de Dios, que eran únicamente el pueblo escogido y que no había más que ellos. De tal manera que en sus oraciones, obviamente, los demás no estaban incluidos. Las otras naciones, y que literalmente la palabra gentiles es lo que significa las otras naciones. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros, y vamos a ir mirando poco a poco esto, que nuestras oraciones deben de ser por todos los hombres. Y eso incluye a cualquier persona, sean agradables para nosotros o no sean agradables. Pero nos queremos detener un poco aquí brevemente en este versículo número 2, en donde estos destinatarios de estas oraciones, dice el apóstol Pablo, menciona a estos personajes, ¿verdad?, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si somos nosotros honestos, hermanos, y nosotros como iglesia que nos reunimos semanalmente para orar, o que nosotros tenemos nuestros momentos de oración personales, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros llevamos a la presencia de Dios a nuestros gobernantes? ¿Cuántos de nosotros oramos, verdad, por nuestros presidentes o las autoridades que nosotros tenemos aquí en nuestra nación mexicana? Los que tienen la nacionalidad estadounidense, ¿cuántos llevan delante de Dios a sus gobernantes? Y cuando la palabra de Dios nos habla de
los reyes y todos los que están en eminencia. Nos habla prácticamente de todos aquellos que tienen una responsabilidad en nuestras naciones. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente lo hacemos? Miramos algo, hermanos, muy común aún dentro de nosotros como iglesia, porque somos muy partidistas, ¿verdad? Obviamente nosotros como seres humanos no escapamos a las simpatías con ciertas corrientes políticas o con ciertos personajes de la política, pero cuando aquellas personas no son de nuestras simpatías, ¿verdad? Lejos de orar por ellos, nosotros levantamos inclusive palabras, ¿verdad?, de repudio hacia aquellas personas. Dice la palabra de Dios aquí el apóstol Pablo que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que es bueno y agradable? Que nosotros llevemos a nuestras autoridades delante de Dios. ¿Quién creemos nosotros, hermanos, que gobernaba el Imperio Romano en el tiempo que Pablo escribió esta carta? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, gobernaba el Imperio Romano un hombre llamado Nerón, que está registrado en la historia universal, un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre que persiguió más adelante a la iglesia tremendamente. Fue uno de los emperadores más crueles que pudo haber habido. Un hombre perverso, hermanos, un hombre que estaba completamente torcido, ¿verdad?, en sus afectos humanos. Sin embargo, el apóstol Pablo, al estar escribiendo esta carta, obviamente que tenía este personaje en su mente y a otros más. Traerlos delante de Dios, delante de la presencia de Dios, porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora tal vez la ausencia de nosotros de este tipo de oraciones se deba a lo siguiente, ¿verdad? Que los contextos históricos pues son completamente diferentes a hace 2000 años a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, específicamente en nuestro país, en esta área, lo que le llaman el occidente, ¿verdad?, de nuestro mundo. Porque nosotros no tenemos ningún problema, hermanos, para reunirnos, para congregarnos. En esta mañana tuvimos todas las facilidades, ¿verdad?, para poder estar en la iglesia, poder venir a adorar a nuestro Dios, poder estudiar la palabra del Señor. No estamos preocupados porque de repente alguien entre derribando esa puerta y pare el servicio, ¿verdad?, y nos lleve detenidos a todos nosotros. Esa no es nuestra preocupación. Sabemos que podemos ir con la Biblia bajo el brazo a cualquier lugar y podemos compartirle a la palabra de Dios a las personas libremente. Bueno, siempre y cuando no nos metamos, ¿verdad?, a lugares privados sin pedir permiso, pero en términos generales nosotros podemos compartir la palabra de Dios con libertad. En esta mañana lo estamos haciendo con entera libertad. Sin embargo, no era así hace 2000 años. Alrededor de 2000 años, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. El mismo apóstol Pablo, lo miramos semanas atrás, era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Perseguía a la iglesia, dice que lo miramos ya, que sacaba a las personas arrastrando de sus casas y los llevaba a las cárceles para que fueran castigados. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón de la oración de la iglesia por las autoridades, verdad? Obviamente era para salvación también, porque también para ellos es la salvación. Para el hombre más perverso que pueda haber, no hay distinción, no hay acepción de personas a las cuales nosotros podamos dejar fuera, ¿verdad?, de la posibilidad o del privilegio de que pudieran tener la oportunidad de conocer al Señor Jesús como su Salvador. Pero también la oración, hermanos, era para que Dios guiara a aquellas personas y pudiera haber un buen ambiente para que el evangelio pudiera avanzar libremente. Que no hubiera persecución, que no hubiera guerras, que no hubiera dificultades para que ellos pudieran compartir el evangelio.
con libertad. Esa es la oración, hermanos, que nosotros debemos de hacer como iglesia. Tenemos una gran libertad nosotros en el tiempo que vivimos, pero hay naciones que no están en esa condición. Hay naciones, hermanos, que no tienen el privilegio de que se puedan reunir libremente como nosotros lo estamos haciendo en esta mañana. Hay lugares donde corren el peligro aún de traer una Biblia bajo el brazo, poder ser encarcelados. Si el motivo de oración no es para nosotros que podamos tener esa libertad, porque ya lo tenemos, pero hay personas, hermanos, que están batallando en esas circunstancias, y ese debe de ser el motivo de nuestras oraciones, uno de los motivos más importantes para nosotros en la oración. Pero yo le repito, hermanos, seamos honestos, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos individualmente y como iglesia para orar por Corea del Norte, por los países musulmanes, por los lugares donde el evangelio no hay libertad para que sea compartida la palabra? ¿Cuántos de nosotros oramos por eso? Y recordemos las palabras que dice el apóstol Pablo en el versículo 3, dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces ese era el motivo principal porque la iglesia oraba por sus gobernantes, para que Dios tuviera compasión de ellos, tuviera misericordia, y para que Dios los guiara a llevar un gobierno, que hubiera una situación de paz suficiente para que ellos pudieran predicar el evangelio con libertad, que la palabra corriera libremente. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo, hermano, nos da la pauta para poder entender el propósito de esta oración específico, ¿verdad? Hay un plan de Dios de salvación y de redención. Todos nosotros, hermanos, tenemos personas muy amadas de nosotros que anhelamos y que deseamos que conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Aquí en este versículo 4 miramos otra vez esta palabra donde dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una pregunta, hermanos, que surge cuando nosotros leemos este versículo, porque dice claramente, ¿verdad?, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Por qué la experiencia nos dice, hermanos, que no todos los hombres han sido salvos? Yo conozco personas, hermanos, cercanas a mí, que ya no están en este mundo y que no tuvieron el privilegio de conocer al Señor Jesús como su Salvador. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Dios no tiene el poder suficiente para salvar a todos los hombres? Una de las respuestas que nosotros podemos encontrar es lo que yo le manifestaba al principio, ¿verdad? Que no necesariamente Dios se está refiriendo a todos y cada uno de los seres humanos, sino se está refiriendo a todos sin excepción, a judíos, a gentiles, a esclavos, a libres, hombres que están en eminencia, que están en el gobierno, a súbditos, a todos los hombres. Sin embargo, ¿tendría Dios, hermanos, y en esta pregunta que hacía hace unos momentos, realmente el poder, si quisiéramos tomar esto literal, de salvar a todos los hombres? Porque déjeme decirle, hermanos, que hay una creencia, una enseñanza que habla y que se conoce como el universalismo, y que habla que todos los seres humanos sin excepción van a ser salvos independientemente si escuchan el evangelio, independientemente si creen en el evangelio, si entregan su vida
a Jesucristo, independientemente si se arrepienten o manifiestan frutos de salvación en su vida, todos los hombres van a ser salvos. Porque Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad?, a morir por toda la humanidad. Entonces nosotros desecharíamos, ¿verdad?, no perderíamos el tiempo en estar leyendo este capítulo número 2. Es más, ni siquiera perderíamos el tiempo en mirar una sola página de la Escritura, ¿verdad? Porque estamos hablando que nos está enseñando la importancia de la oración, de venir delante de Dios en oración y clamar por las almas para que le conozcan a Él como su Señor y como Salvador. Estamos hablando que hay un mensaje que hay que ir a proclamarles para que ellos lo escuchen, ¿verdad? Y crean y procedan entonces al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, una de las cosas principalmente que tenemos que entender aquí, que no habla de eso, del universalismo, que Dios quiere y va a hacer que todos sean salvos. Esa es una realidad, hermanos, triste tal vez, efectivamente. Hay personas que nosotros conocimos, que nosotros amamos y que nunca se rindieron al Señor Jesucristo. Eso es triste. Hay personas que conocemos que aún no se han rendido al Señor Jesucristo, que todavía tienen la oportunidad, pero tenemos el temor, ¿verdad?, de que vayan a morir en esa condición. Es semejante, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de la maldad de este mundo, porque es uno de los argumentos de aquellos que niegan la existencia de Dios. Es uno de los principales argumentos y que por cierto es un muy buen argumento, difícil de rebatir. Cuando nos preguntan, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es poderoso, ¿por qué no acaba de una vez y de golpe con la maldad de este mundo? ¿Qué contestaríamos nosotros, hermanos, al respecto? Yo he escuchado algunas versiones muy interesantes, pero siempre hay algo que no acaba de convencernos a nosotros de cuál sería la respuesta correcta a esto. La pregunta para nosotros sería, hermanos, si Dios verdaderamente tiene el poder para acabar con la maldad de este mundo de un golpe. ¿Usted qué cree? Pero si nos vamos un poquito más personalizada ese dilema, esa situación, en nuestras propias vidas, en nuestras propias personas, hermanos, en las luchas, en las aflicciones, en las dificultades. Hay hermanos que padecen enfermedades por años, por muchos años. Hay cosas que nos afligen, ¿verdad?, en nuestras vidas, que sentimos que no estamos nosotros completos, ¿verdad? Quisiéramos que aquello se solucionara para que mi vida pudiera estar completamente plena. Y vamos delante de Dios continuamente, ¿verdad? Mas sin embargo, no miramos una respuesta como nosotros la quisiéramos ver. Entonces, ¿tendrá el poder Dios para solucionar nuestros problemas o no los tiene? El apóstol Pablo llegó delante de Dios, platica su experiencia y dice: 3 veces he venido delante del Señor y le he dicho: quítame este aguijón. No sabemos en qué lapso de tiempo, ¿verdad?, esas 3 veces. No creo que hayan sido en un solo día. Seguramente fue en un lapso muy largo de tiempo. Cada una, 3 veces: Señor, ten misericordia de mí, arranca este aguijón de mi vida. Semanas atrás hablábamos, especulábamos, se puede decir, ¿verdad?, cuál sería el aguijón, porque la palabra de Dios no nos especifica cuál es este aguijón. Y la respuesta del Señor es: bástate mi gracia, Pablo. En pocas palabras, el Señor le dijo: no te voy a sacar ese aguijón.
porque en esa debilidad se perfecciona mi poder. Entonces, lo que nosotros podemos entender humildemente, hermanos, es que Dios es soberano. Yo como creyente en mi fe en Dios y en el Señor Jesucristo, yo creo firmemente que si Él se lo propusiera en este momento, todos los problemas de este mundo se acabarían. La hambruna, la violencia nos desgarra, ¿verdad?, del corazón cuando miramos noticias tristes. Yo me pregunto, ¿seré yo más bueno que Dios? ¿Me afligiré más que Dios? Que Dios lo permite que la maldad siga. Es que Dios es soberano. Nosotros tenemos una vista muy corta, hermanos. Dios tiene una visión amplia, completa, total de todas las cosas. Y tiene un propósito eterno perfecto, y Él obra sus cosas como Él quiere en su eterna soberanía. Si yo en lo personal, hermanos, he clamado a Dios en mi persona, en lo personal, por circunstancias que yo quisiera que se arreglaran y Dios no ha obrado, yo entiendo que no es porque Él no tenga el poder suficiente. Es simplemente que en su soberanía Él permite eso y creer a la palabra de Dios cuando nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Recordemos, hermanos, que nuestro andar en Cristo es por fe. Romanos capítulo 3, versículo 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, Dios quiere que todos los hombres en este sentido sean salvos. Y volviendo a esta pregunta, ¿Dios pudiera salvar a todos los seres humanos si Él se lo propusiera? Obviamente que puede salvar a todos los seres humanos, si Él se lo propusiera. Hay algo que podemos estar seguros, hermanos, porque cuando hablamos de esta palabra, Él quiere, hablamos de un deseo, ¿verdad?, de un anhelo. Cuando nosotros queremos algo como seres humanos, nos esforzamos para poder obtenerlo, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué no sucede así con Dios? Lo que sí puedo saber, hermanos, es lo que Dios no quiere también, y de esa manera podemos saber lo que Él quiere. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios va con el profeta Ezequiel y le da una palabra para el pueblo. Y le dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjese, el Señor Jesucristo en una ocasión le dice a la gente que le escuchaba, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Quién es ese, hermanos? La palabra de Dios nos habla cosas muy, muy crudas, ¿verdad? Tal vez que chocan en cuanto a la idea o la percepción que muchas personas tienen de Dios. No tengan temor de los que matan al cuerpo, porque no pueden matar tu alma. Teman más bien al que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. ¿Y quién es este, hermanos, que puede hacer eso? Es Dios quien puede hacer eso. Ahora, ¿cómo nos imaginamos nosotros a Dios, hermanos, haciendo eso? Porque todo lo pasamos, ¿verdad?, conforme a nuestras experiencias humanas, ¿verdad?
Nosotros somos vengativos. Por eso el Señor en su palabra establece muchas leyes tratando de frenar esos deseos de venganza. Les comentaba semanas atrás, porque estas cuestiones de las redes sociales nos enseñan cómo está el corazón del ser humano. Hay personas que cometen alguna falta y tienen la mala fortuna, por decirlo de alguna manera, de ser grabadas. Se les viene el mundo encima, hermanos. Se les viene el mundo encima y terminan siendo castigados 1000 veces más de lo que merecían por aquello que hicieron. Por eso el Señor en su palabra establece la ley del talión, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que si alguien te hiere la mejilla, pon también la otra. Esta ley del talión, hermanos, estaba escrita para no ir más allá en cuanto al castigo que merecían las personas, porque la costumbre era ir más allá, porque así somos nosotros los seres humanos, malvados, vengativos, iracundos. Y pasamos en ese pensamiento a Dios, nos imaginamos a Dios, ¿verdad? Con una sonrisa maquiavélica enviando a la gente al infierno, ¿verdad? Gozosos, con gusto, como esperando más personas para enviarlas al infierno. Escuchaba una ilustración de un hombre, de un varón de Dios, y ponía el ejemplo él y decía, vamos a suponer que el señor juez está sentado en el estrado, un juez honesto, un juez recto, y en el banquillo de los acusados está su hijo, que cometió un delito grave y todas las pruebas apuntan hacia él. Aquel juez no le queda otra más que mandar a su hijo a una condena terrible, pero no lo hace con gozo ni con contentamiento, seguramente lo hace con lágrimas en los ojos. Y este cuadro podemos mirar de Dios aquí, hermanos, en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, se los leo una vez más. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y estas palabras, hermanos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En Deuteronomio capítulo 13, verso 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, hablando de Dios al pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Capítulo 28 y capítulo 29 de Deuteronomio nos habla de las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Las consecuencias, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Después de estos dos capítulos, el Señor le dice al pueblo estas palabras: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El asunto, hermanos, que el hombre es duro de corazón. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí podemos decir, pues ahí están incluidos todos los seres humanos, ¿verdad? Envió a su Hijo Jesucristo, pero enseguida viene la cláusula para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una cuestión, les mencionaba al principio, muy profunda en la palabra de Dios. Porque estos versículos que le leí acerca del deseo de Dios, que no quiere que nadie se pierda, en su corazón es un Dios malvado.
sino que ha provisto un camino de salvación para que los seres humanos podamos caminar por ahí y poder obtener esa salvación. Sin embargo, Dios es soberano, hermanos. Y nosotros somos responsables. Son dos cuestiones difíciles, ¿verdad?, para nosotros de meter en una misma idea o en un mismo camino. Sin embargo, podemos encontrar muchos textos en la palabra de Dios donde nos hablan de la soberanía de Dios, pero también podemos encontrar muchos textos en donde nos habla que nosotros somos responsables, ¿verdad? Y es lo que el Señor les está diciendo cuando les pone ahí la bendición y la maldición, para que nosotros somos responsables en si rechazamos aquello. Hace algún tiempo miraba un debate entre dos científicos reconocidos, los dos. Uno era ateo y el otro era cristiano. Un debate muy interesante, y en medio del debate el cristiano, se llama John Lennox, si lo quiere buscar en el internet. John Lennox estaba debatiendo con un reconocido ateo. Entonces, un momento dado, el ateo dice, en medio del debate, dice, si aparecieran en el cielo letras escritas con oro, diciéndome que Dios me ama, y alrededor volando ángeles, aún así no creería, porque pensaría, seguramente estoy teniendo una alucinación. Es decir, que hay personas, aunque les presentemos, hermanos, las evidencias completamente, simple y sencillamente, su corazón está tan endurecido que podemos achacar esa dureza de su corazón a su propia responsabilidad. Sin embargo, hermanos, cuando un hombre es traído a su misericordia, a su gracia, fíjese lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos nosotros atribuirnos mérito alguno, porque la palabra de Dios nos habla por todas partes que es Dios quien toma la iniciativa. Creemos muchas veces, ¿verdad?, que así fue. Sin embargo, no es así. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es Dios, hermanos, en su misericordia y en su gracia, quien toma la iniciativa para que nosotros podamos conocer esa gran salvación. Sin embargo, al mismo tiempo, hermanos, somos responsables. No podemos, fíjese, en algunas ocasiones escuché la frase de un conocido cantante de música cristiana, en donde él decía que Dios estaba atado de manos, ¿verdad? Dios está atado de manos si yo no le doy el permiso. Es decir, que Dios no puede obrar, decía él, bajo ninguna circunstancia si yo no lo permito. Tal vez para algunos pudiera tener cierta lógica, pero suena descabellado, sobre todo hablando de quién estamos hablando, de Dios Todopoderoso, porque una de las características de los rasgos de Dios es que Él es todopoderoso, es omnipotente. Sin embargo, en el otro extremo también, ¿verdad?, podemos
también escuchar ideas acerca de que nosotros no somos títeres o robots, ¿verdad? En donde Dios puede hacer de nosotros como Él quiera, ¿verdad? Sin que nuestra voluntad esté involucrada absolutamente para nada. Porque le repito, Dios es soberano y nosotros somos responsables. Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Somos responsables, hermanos, delante de Dios de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe en el Evangelio. Vamos a ser demandados, hermanos, cada uno de nosotros, si no creemos en el Evangelio, el día que estemos en la presencia de Dios, que con todo el pesar, ¿verdad? Si no creímos, nos va a enviar, como miramos en este texto tan duro, ¿verdad? Pero real y verdadero, el que puede enviar nuestros cuerpos y nuestras almas al infierno, y que lo va a hacer con dolor, ¿verdad? Pero vamos a ser nosotros responsables de haber escuchado el Evangelio y haberlo rechazado. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, retomando un poquito, hermanos, la prioridad de la oración en la iglesia, miramos qué importante, hermanos, es que nosotros oremos por estas cosas tan serias y tan profundas, ¿verdad? Entendiendo la dureza del corazón, hermanos, de los seres humanos. No vamos a voltear y hablar de conoces a una persona muy dura, conoces a este otro, un familiar, a un compañero de trabajo. No, nosotros mismos. La dureza de nuestros corazones cuando no conocíamos a Jesús. Hermanos, cuando yo era un adolescente, yo me acuerdo que antes de comer, en mi mente yo rezaba, ¿verdad? Un Padre Nuestro, una Ave María y una oración que me había enseñado mi madre. Porque creía en Dios, porque sabía que Dios existía, pero mi vida era malvada. Yo no le quería entregar mi vida al Señor. Yo vivía por mis propios caminos, ¿verdad? Haciendo lo que yo quería. Me burlaba de los que se llamaban cristianos, de los que iban a una iglesia cristiana. Esa era verdaderamente mi personalidad real, la dureza de mi corazón, que sin ningún remordimiento en nuestra conciencia desobedecíamos la ley de Dios. La oración, hermanos. Porque el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo. No creo, hermanos, que haya uno solo en este edificio que se duela por la condición de un ser querido que no conoce al Señor aún. Si nosotros meditamos en la seriedad del asunto, podemos comprender, hermanos, estas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? La prioridad, la importancia, esto es lo principal que debe de haber en la iglesia de aquí de Éfeso. Sí, pueden hacer muchas cosas si quieren. Canten, coman, vayan, vengan, pero que no falte la oración ni la proclamación del Evangelio, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hablaba al principio que hay un fundamento, ¿verdad? No son palabras al aire, vacías, sin ningún fundamento en el cual podamos nosotros tomar para pensar en la posibilidad de que aquello se pudiera cumplir. Hay un fundamento sólido, real, verdadero, que nos presenta Pablo aquí en este versículo 5. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es un mediador, hermanos? Un mediador, podemos decir, es un
es un árbitro, ¿verdad? Alguien que media entre dos personas. En Job capítulo 9, verso 33 y 34, Job está discutiendo con otra. Recuerda que llegaron tres amigos, ¿verdad? Entre comillas, en medio de su enfermedad y su aflicción, y terminaron haciendo juicio con él. Y Job en el capítulo 9, versículo 33 y 34, estaba meditando acerca de él y Dios, en la condición en la que él se encontraba, y dice: no hay entre nosotros árbitro, es decir, entre mí y entre Dios, no hay árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre mí su vara y su temor no me espante. Es decir, en la mente, en el corazón de Job, él estaba diciendo: estoy recibiendo toda la ira de Dios sobre mí. Lleno de llagas, de enfermedades, había perdido a sus hijos, a su esposa, le había dado la espalda, le había dicho maldice a Dios y muérete. Había perdido todos sus bienes, su salud física. Y él sentía, ¿verdad? Él sentía la ira de Dios y dice: no hay quien medie entre nosotros, no hay quien intervenga, ¿verdad? Y aplaque la ira de Dios hacia mí. Pues el fundamento para nosotros, hermanos, es precisamente, que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hemos pecado, hermanos. Somos pecadores. Cuando no nos hemos puesto a cuentas con Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. Efesios capítulo 2 dice que éramos nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás, a merced de la justa ira de Dios. Ahora recordemos que lo que nosotros meditamos como seres humanos al hablar de la ira de Dios, ¿verdad? También viene a nuestra mente pues lo que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron a ver a sus papás enojados, llenos de ira, ¿verdad? Y con una vara o con un cinto y con la cara desencajada, dejando caer su ira sobre nosotros. No es esa ira, hermanos. Es una justa ira de Dios. Los pasajes que leíamos en el Antiguo Testamento tienen miles de años escritos ahí, donde Dios en su misericordia ha estado presentando siempre delante de los seres humanos el camino correcto para que nosotros podamos librarnos de esa ira. En este tiempo que vivimos, en el nuevo pacto, una nueva relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo, Él, hermanos, es nuestro mediador. Él es el que se presenta entre nosotros y entre Dios para aplacar la ira de Dios que nosotros merecemos. Jesucristo hombre. ¿Por qué menciona esta característica del Señor Jesucristo? Y lo menciona como un hombre. Porque era necesario, hermanos, que fuera un hombre como nosotros, el que pagara por nuestras culpas. Lo que hablamos hace unos momentos, Dios puede, hermanos, en su poder, en un instante, poder salvarnos a todos. Así nada más porque sí. Sin embargo, se estaría negando a sí mismo y dejaría de ser Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios justo. Dice la palabra de Dios que es clemente y misericordioso, lento para la ira, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable.
Entonces envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a este mundo. Podemos decirlo así, hermanos, que Dios se hizo carne para habitar entre nosotros, para ser Él, vivir una vida justa, una vida perfecta, intachable, irreprensible, que ninguno de nosotros somos capaces de vivir para poder ser Él, hermanos, el Cordero de Dios, puro, sin mancha, limpio, que quitara nuestro pecado. En Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27, ya estamos terminando. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Por eso la palabra de Dios, sobre todo el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, lo presenta como el unigénito de Dios. ¿Y qué significa unigénito? Significa que no hay otro como Él. Literalmente único en su género. Pero hablando ampliamente, es que ninguno, hermanos, lo describía un siervo de Dios en una ocasión. Si juntáramos a los hombres más justos que han pisado este mundo desde que el ser humano puso sus pies en esta tierra hasta el día de hoy, no alcanzaría para llegar siquiera a los talones de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, hermanos, que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Aquí mismo, y con esto terminamos, en Hebreos capítulo 9, (22) y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto de casi todo es purificado es porque recuerde que Dios aceptaba ofrendas vegetales o tortas, ¿verdad?, de masa, para aquellos que no tenían las posibilidades de ofrecer un animal. Pero fíjese lo que dice: casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Verso 13 y 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos aquí santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La oración y la proclamación del Evangelio. ¿Qué es lo primordial, hermanos, en una iglesia como la nuestra, cristiana? Lo primordial es que oremos, que nos presentemos delante de Dios en oración. Y llevemos no solamente nuestras autoridades delante de su presencia, sino llevemos delante de su presencia a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros enemigos, a todos los hombres, llevarlos delante de la presencia de Dios y clamar a Él por misericordia. Porque tenemos un fundamento para hacerlo así, hermanos.
el camino que Dios ha trazado por medio de su Hijo Jesucristo, pero también tenemos un mensaje que proclamar. ¿Y qué es este evangelio, hermanos? Poder decirle a la gente que un día van a dar cuentas. Se los he dicho algunas ocasiones, esta anécdota, ¿verdad?, de aquel hombre que dijo: el domingo pasado hablé a la iglesia de la condenación y del infierno. Y aquel viejo predicador le pregunta: ¿y lo hiciste con ternura? Es importante entender, hermanos, la obra de Dios, el corazón de Dios, para que de esa manera nosotros podamos llevar el evangelio, y aún al hablar de la condenación, de nuestra responsabilidad delante de Dios, lo hagamos con esa preocupación genuina por las almas de aquellas personas, sean quienes sean. Para esto, dice el apóstol Pablo, termina diciendo en este versículo 7, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. No lo vamos a dejar de hacer, hermanos, porque es bueno, ¿verdad? Pero si nosotros dejáramos de tener lo que hemos dado a llamar las coinonías cada domingo, si dejáramos de darle clases a los niños, aún en los salones, es más, si dejáramos de tener tiempos de alabanza y de adoración, si dejáramos de recoger ofrendas aún, todo lo demás que hacemos en esta iglesia, pero nos mantenemos firmes, hermanos, en la oración y en la proclamación del evangelio. Fui constituido predicador, dice el apóstol Pablo. Esto es un heraldo, la palabra es querus o queruso, alguien que da un mensaje en alta voz, que necesita ser oído, que necesita ser escuchado por todos. Al revés, hermanos, si nos quedamos con todas esas cosas que mencioné y añadimos otras tantas, pero prescindimos de la oración y de la proclamación del evangelio, podemos decir que es en vano que nosotros nos reunamos aquí. Como conclusión, hermanos, dediquémonos a orar y a predicar el evangelio.